tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, tu corazón y pide la bendición de Dios para entender su palabra. Dios no rechaza del corazón contrito y humillado. Dios está atento al clamor, a la súplica, a la oración de aquel que humildemente se acerca a Él, reconociendo quién es Él. Padre, Señor, hoy en esta noche queremos ser santificados en tu palabra. Señor, que sea tu escritura que nos guíe a toda verdad. Que sea esta revelación divina, Señor, que nos aconseje, que nos anima, que nos exhorta. Tu palabra hace sabio al sencillo, Señor. Tu palabra es verdad. Quita toda mentira de nuestro corazón, de nuestra mente. Y solo tu revelación, Señor, traiga genuinidad a nuestras vidas. Guíanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestros corazones, nos guíe a toda verdad. Y conforme a tu infinita, inmensa misericordia, abre nuestros ojos espirituales para verte, para contemplarte en la hermosura de tu santidad. Padre, háblanos a través de tu palabra, porque confiamos que eres el único Dios, fiel, santo, justo, puro y verdadero. En el nombre de Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Nehemías es un libro lleno de desafíos. El libro de Nehemías es un libro lleno de muchos principios de cómo salir en medio de la crisis. El libro de Nehemías es un libro que nos va a guiar en medio de nuestra desesperación. El libro de Nehemías es un libro tan profundo que te va a dar las pautas, el primero, segundo, tercero, qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. ¿Cómo viene el libro de Nehemías? ¿Quién es Nehemías? En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, Nehemías está después de Esdras. Nehemías es la continuidad de Esdras. ¿Y quién fue Esdras? Se preguntarán. Esdras fue un erudito. Esdras fue un hombre muy inteligente, muy versado, muy dotado, muy ducho, muy pulcro, muy refinado. Esdras era un intelectual de la Escritura, un estudioso de la palabra, del Pentateuco. Esdras era disciplinado, metódico, esforzado, dedicado. Por eso es el sacerdote Esdras, que Dios lo usó, porque vio el corazón de este hombre dispuesto a estudiar la palabra, dispuesto a escudriñar la palabra. Yo me hice la pregunta, si Esdras es el sacerdote y Dios lo usó, ¿cuándo lo usó? Pero antes de que sea usado Esdras, usó a Zorobabel. Estoy hablando tres nombres: Nehemías, Esdras y Zorobabel. Zorobabel era un príncipe y fue la primera deportación de los exiliados de Babilonia. ¿Y por qué estuvieron en Babilonia?, se preguntarán. Por una simple y sencilla razón: rebeldía,
a Dios. Por una simple y sencilla razón: desobediencia a Dios. Dios les habló a través de Jeremías: arrepiéntanse, vuelvan a mí, no sigan en esos caminos. El pueblo le dijo a Jeremías: cállate, no te queremos escuchar ni a ti ni a Dios. El pueblo le dio la espalda a Dios. Dios le dijo a través de Jeremías: si ustedes siguen tras esos dioses ajenos, adorando a otros dioses, entonces ustedes entrarán en cautiverio 70 años. Y así fue. 70 años. Por su rebeldía, 70 años por su desobediencia, 70 años por su obstinación, 70 años por darle la espalda a Dios. Pero Dios es fiel. Llama a Zorobabel, un príncipe. Con Zorobabel salen cerca de 50,000 personas, la primera salida. La segunda salida es con Esdras. Solamente salen 2,000 personas. Te dije que Esdras era un intelectual de la Escritura, un sacerdote. Te dije que Zorobabel era un príncipe. Y ahora Dios está llamando ¿a quién está llamando? A Nehemías. Nehemías era un hombre común y corriente. No era príncipe, no era sacerdote. Entonces, ¿qué tenía Nehemías? ¿Qué veía Dios en Nehemías que lo llama para esta tercera salida? ¿Qué había en el corazón de Nehemías? Que nos ha dejado grandes principios hoy con nosotros. Este pueblo en su rebeldía sale y Nehemías nuevamente restaura, pero solo restaura el templo. Las murallas estaban derribadas, quemadas. Y Dios va a llamar a Nehemías. Dios, que ve desde los cielos el estado de nuestras familias, el estado de nuestro corazón, va a llamar a un hombre. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Nehemías llega a esa ciudad en ruinas, amado hermano. La encuentra en ruinas en 4 aspectos: políticamente, socialmente, económicamente y espiritualmente. Nehemías encuentra una ciudad destruida, devastada. Encuentra familias afligidas. Entonces Nehemías, que es un estratega, Nehemías que ve distinto a los demás, Nehemías no ve desgracia. Nehemías dice: es hora de darle solución a esto, pero no en su jactancia, en su vanagloria, ego. No. Nehemías va a buscar la dirección de Dios a su vida. Por favor, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1. Capítulo 1. Leamos el primer versículo y vean la riqueza de la Escritura. Leamos solo el primer versículo y ruego a Dios que abra tus ojos espirituales. Querido amigo, le quiero prestar mi Biblia. Querido amigo, le presto mi Biblia. Nehemías. Capítulo 1, versículo 1. Ruego a Dios que abras tus ojos y veas la riqueza de este versículo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Sabe usted el significado de Nehemías? ¿Sabe usted qué significa Nehemías en hebreo? Los nombres en la Biblia no son al azar. Los padres judíos en la Biblia no dicen: a ver qué nombre te pongo. No. Los padres
judíos saben qué nombre poner a sus hijos. Son responsables cuando ponen un nombre. Los padres judíos buscan dirección de Dios para saber qué nombre le pone a su hijo, a su hija. Nehemías significa Dios consuela. Piense por un instante. Nehemías no nació en Jerusalén. Nehemías nació en Babilonia. Nehemías nació en un mundo lleno de pena, de tristeza, de angustias. Pero hay un padre sabio que no quiere que sus hijos vivan esas mismas penas, esas mismas tristezas, esas mismas angustias. ¿Cómo le llama? Te llamarás. ¿Qué significa? Dios. Estamos viviendo crisis, estamos viviendo angustias, estamos viviendo penas, estamos viviendo tristezas, estamos viviendo derrotas políticas, económicas, sociales, en la salud. Y ahí hay un padre que piensa distinto, que piensa diferente y le dice: tú te llamarás Dios consuela. Cada vez que veo esta desgracia, cada vez que veo estas penurias, cada vez que veo estas tristezas, me acordaré que hay un Dios. ¿Hay un Dios? ¿Hay un Dios? Hay un Dios que nos sigue consolando. ¿Qué significa Nehemías? Te dije, hijo de Acalías. ¿Qué significa Acalías? ¿Cuál es en hebreo el nombre del significado Acalías? ¿Sabe lo que significa? Dios se esconde. Piense por un instante. El abuelo de Nehemías le puso a su hijo Dios se esconde. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque un momento de tristeza, un momento de angustias. Dios me ha abandonado. Dios nos ha abandonado. ¿Dónde estás, Dios? Dios te has escondido de nosotros. Muchas veces pensamos así, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha desamparado. ¿Dónde estás, Dios, en medio de mi angustia, de mi pena? ¿Dónde estuviste, Dios, cuando mi padre falleció, cuando mi madre falleció, cuando mi hijo que necesitaba ese tanque de oxígeno? ¿Dónde estabas tú, Dios? Piense por un instante. El abuelo de Nehemías era un hombre pesimista, mas no su padre. Quizás tuviste padres abusivos, pesimistas, ociosos, que no tenían visión, que con que trabajes era suficiente. Pero quizás tuviste padres que te instruyeron en amor, con verdad, en verdad. Quizás tuviste padres con 3 mujeres, con 5 mujeres, adúlteros, infieles a sus propias esposas, a sus hijos, a su familia, mas no el padre de Nehemías. Nehemías, si leímos el primer versículo, dice: estando yo en Susa, capital del reino, capital del imperio persa. Él estaba allí y Nehemías económicamente tenía dinero, socialmente estaba feliz, acomodadamente no tenía problema alguno. De repente Nehemías en una de sus salidas está saliendo después del palacio porque él se encontraba allí. Él era el copero del rey y se encuentra con uno de sus hermanos. Versículo 2. Versículo 2. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Si Nehemías vio muros destruidos, Nehemías es hora que levante esos muros destruidos. Nehemías es un hombre que reconstruye esos muros. ¿Y cómo reconstruye esos muros? Con la primera indicación: Nehemías se preocupa por sus hermanos. Nehemías tiene un genuino corazón y dolor por sus hermanos. ¿Leyó usted allí? Que vino Hanani. ¿Sabe usted lo que significa Hanani en castellano? Regalo de Dios. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, y le está preguntando:
por sus hermanos. Le está preguntando cómo están los judíos. Cuando yo vi este versículo, lo primero que vino a mi mente fue mi familia. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están aquellos que salieron del primer grupo con Zorobabel? ¿Cómo están aquellos que salieron del segundo grupo con Esdras? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están las hijas? ¿Cómo están los padres? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo están mis hermanos? Nehemías tiene un genuino amor, un corazón genuino que se preocupa por los demás. O sea, Nehemías no es alguien que con quien se encuentra, sí, ¿cómo estás? ¿No? Después de 2 años y medio, sí, muy bien, chau. Nehemías no. Nehemías no. Nehemías no es alguien que se encuentra con un familiar, hola, qué gusto verte después de tiempo, chau. No, Nehemías no. Nehemías tiene un genuino interés por la vida de los demás. ¿Leyó usted allí? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están los varones de Judá? ¿Cómo están los judíos? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están las familias de la iglesia? 2 años y 2 meses que no nos vemos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Nehemías es un hombre distinto a los demás. Por algo Dios está viendo el corazón de este hombre que tiene un genuino interés por su hermano, que tiene un genuino interés por sus compatriotas, que tiene un genuino interés por aquellos que salieron. Algunos critican que algunos se quedaron en Babilonia, pero Nehemías está en el tiempo preciso, en el lugar correcto, porque Dios va a usar a este hombre de una manera grandiosa. Nehemías es el hombre de los imposibles, porque con Dios todo es posible. Nehemías desborda su corazón por sus hermanos, les pregunta cómo están, tiene una charla, una conversación genuina, auténtica. ¿Cómo están mis demás hermanos? La respuesta se la va a dar uno de ellos, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías, que tiene un corazón genuino de preocupación por los demás, por sus hermanos, recibe esta noticia. ¿Cómo crees que la recibe? ¿Se está dando cuenta usted? El remanente, los que fueron, los que quedaron, del primer grupo los 50,000, del segundo grupo los 2,000, allí están en la cautividad, allí están en la provincia, en gran mal y afrenta. Están en una gran necesidad. Te dije que Nehemías reconstruye Jerusalén en 4 aspectos: político, económico, social y religioso. ¿Se imagina usted adorando aquí en la iglesia, en este templo, y que nadie nos cuide, que nadie nos vigile, que nadie nos guarde, que los muros estén derribados? Quizás para ti no tiene mucho significado, pero cuando tú y yo leemos la palabra, tengo que ir al tiempo de Nehemías. Los muros en esta época significaban protección. Los muros en esta época significaban cuidado. Los muros en esta época significaban fuerza. Los muros en esta época de Nehemías significaban tranquilos, yo los cuido, porque había muchos enemigos. También los muros en esta época significaba belleza. Pero los muros estaban. Los hermanos que estaban en provincia, ¿cómo dice que estaban? En gran mal
y en vergüenza. Sus puertas quemadas a fuego. ¿Usted se imagina su casa? Se levanta, todo quemado, tus muebles, no hay puertas. ¿Usted podría dormir en casa con las puertas abiertas? ¿Podrías? ¿Podrías? Si en tu casa tú no puedes dormir con tus puertas abiertas, aquí estoy hablando de una nación entera, de una nación completa cuyos muros están. Pregunto, ¿cómo estarán las familias de la iglesia? ¿Cómo estarán las familias del Perú y del mundo entero? ¿Cómo estarán esos hogares derribados? ¿Tú crees que Dios quiere que uno viva así? ¿Cómo estarán esos hogares derribados por el adulterio? ¿Cómo estarán esos hogares derribados por el odio, por la enemistad, por las peleas entre hermanos? Se pelean por minucias, por terrenos, por pedazos. Discusión tras discusión. Se pelean por la herencia. Nehemías, te dije, es un hombre que va a restaurar todo. Nehemías para mí es sinónimo de restaurador, sabiendo que su nombre significa Dios. ¿Qué significa Nehemías? Dios. ¿Qué significa Nehemías? Dios. Entonces Dios está viendo el corazón de alguien que se preocupa genuinamente por los demás, que tiene un interés auténtico por los demás, porque Nehemías se va a convertir en un hombre que lleve consuelo, que lleve amor, que lleve bondad, que lleve restauración. ¿Qué tipo de hombre es usted? ¿Pesimista? ¿Negligente? ¿Indolente? ¿Impaciente? ¿Desesperado? ¿Te airías rápidamente? ¿Te enojas rápidamente? ¿No te gusta que te digan algunas verdades cuando estás conversando con tu esposa o tu esposo o tu padre o tu madre? ¿Cómo están los hogares hoy en día? Si en el año 2021, en uno de los programas del noticiero, de uno de los canales muy conocidos, llegó una gran pena y tristeza en mi corazón escuchar esto. El índice de violencia en los hogares en esta pandemia ha aumentado. El índice de violaciones a las niñas en esta pandemia ha aumentado. El índice de adulterio en esta pandemia ha aumentado. El índice de corrupción y de soborno ha aumentado. ¿Y cómo reaccionamos ante ello? ¿Cómo reaccionamos cuando escuchas solamente noticias desagradables, noticias tristes, noticias penosas? Veamos cómo actúa Nehemías para también actuar así, proceder así. Hemos dicho que Nehemías reconstruye estos muros. Y el primer indicador que uno necesita para reconstruir muros es tener un corazón genuino de preocupación por el hermano, por la hermana, por papá, por mamá. ¿Cuántos hijos abandonan a sus padres en su vejez? ¿Cuántos hijos abandonan a sus padres en vez de que ellos sean ahora darle a mamá, darle a papá, proveer para mamá, proveer para papá? Estos hijos piden a sus padres. Cuando ahora nos tocó el tiempo a nosotros de cuidarlos también como ellos lo hicieron con nosotros. Nehemías tiene genuino corazón. Se preocupa por sus padres, se preocupa por sus hermanos, se preocupa por el pueblo, pero también se preocupa por algo mayor. ¿Se da cuenta usted que Nehemías no está hablando, solamente está escuchando atentamente? Versículo 4, encontramos un segundo principio. En el versículo 4 encontramos de que el reconstructor levanta una muralla de oración con un corazón entregado en medio de su crisis.
Repito, el reconstructor levanta una muralla de oración con un corazón entregado al Señor en medio de su crisis. Recuerda, los muros derribados están en gran afrenta, en vergüenza. Las puertas están quemadas. Nuestros hermanos no están bien, están en gran mal. Todos aquellos. ¿Cómo actúa Nehemías? Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías oye atentamente porque tiene un corazón preocupado por los demás, porque tiene un corazón genuinamente interesado, porque cómo están sus hermanos. Pero ¿cómo actúa ante esta crisis? Se humilla delante de Dios, se rinde delante de Dios. ¿Acaso Nehemías juzgó y criticó al gobierno que estaba en esa época? ¿Pero qué hace Esdras? No hace nada. No dice eso. Nehemías no. ¿Pero dónde está Zorobabel? Si lo enviamos con 50,000, enviamos oro, plata. Nehemías no juzga, Nehemías no critica, Nehemías no condena. Nehemías va a Dios. Nehemías se rinde delante de Dios. Porque aquel que tiene ese corazón sensible, que se rinde a los demás en el sentido de: me preocupas, hermano, me preocupas, amigo, me preocupa tu vida. Entonces este hombre levanta una muralla de oración con un corazón entregado al Señor en medio de su crisis. Me senté. Yo me imagino Nehemías, después de conversar con Hanani, uno de los hermanos, se despiden. Nehemías va al palacio donde él está, con sus vestiduras reales. En el palacio tiene protección, tiene cuidado, tiene comida, tiene dinero, tiene seguridad. Pero su corazón está en Jerusalén. Su cuerpo está en Babilonia, pero su mente, su corazón está en Jerusalén. Dice la Escritura: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nehemías genuinamente tiene interés por sus hermanos, y Nehemías levanta una muralla de oración porque va a Dios en medio de su crisis, en medio de su angustia. Yo hago una pregunta. Si Nehemías preguntó cómo están sus hermanos, ¿preguntas a tus hijos cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás el día de hoy, hija? ¿Cómo estás el día de hoy, esposa? ¿Cómo estás el día de hoy, papá? ¿Cómo estás, mamá? Hoy es fácil comunicarse: WhatsApp, Messenger, vía Zoom, Google Meet. Hay muchas formas de enviar mensajes. Hay muchas maneras de preocuparnos, no solo el que está aquí presente. Donde esté, donde se encuentre. ¿Cómo estás, hermano? ¿Te preocupa genuinamente como Nehemías? Entonces tienes que venir, así como Nehemías, entrega tu corazón a Dios, sabiendo las noticias desagradables que has escuchado. Siéntate, tranquilízate. Nehemías no dijo: no se preocupen, yo tengo la capacidad suficiente para resolver ese problema. No dice eso. Eso se llamaría soberbia, altivez, vanagloria. Nehemías no dice eso. Nehemías es tan simple, tan sencillo, tan honesto en su manera de proceder, en su manera de ser, que hace lo que pocos cristianos hacen: conversar con Dios. Orar, conversar con el Padre, entregar sus más íntimos pensamientos.
Cuando viene Hanani y le cuenta todo eso a Nehemías, pregunto, ¿quién está viendo? ¿Quién está viendo el corazón de Nehemías? ¿Quién sabe cómo va a actuar Nehemías? Entonces Dios envía a Hanani para preparar el corazón de este hombre. Nehemías reconstruye un muro que tiene más de 1500 metros. Un muro que tiene 12 metros de altura por 3 de ancho. ¿Sabes en cuántos días? 52 días. ¿Sabes cuántos meses oró Nehemías para recibir la respuesta de Dios? ¿Saben cuántos meses? 4 meses. Ora 120 días y se resuelve en 52 días. ¿Cómo es eso? En cambio nosotros oramos un minuto y queremos que se resuelva todo. Por eso te dije que Nehemías tiene grandes principios para nosotros. Versículo 1, te hago recordar, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. Mes de Quisleu es el calendario judío, el calendario hebreo, que significa del 15 de noviembre al 15 de diciembre. No te olvides eso. No te olvides eso, es importante. Nehemías tiene un corazón preocupado por los demás, número 1. Nehemías va genuinamente al Señor en medio de su crisis, número 2. En medio de ello, Dios está viendo el corazón de Nehemías. Dios está preparando el corazón de este hombre. Y ahí Él está haciendo disciplinas espirituales que quizás algunos cristianos lo hacen y otros no lo hacemos. Repito, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Expresa su emoción. No es que está llorando desesperadamente, está llorando de una manera concisa y precisa de la noticia que ha recibido. Señor, ¿cómo es posible? No va a quejarse. Nehemías no tiene oración de queja. Nehemías se desborda delante del Señor. Ayuno y oración van de la mano. Nehemías es un hombre que ayuna y ¿qué más? Y ora. Y Nehemías tiene un corazón que sabe esperar la respuesta de Dios. Si tú no te llevas bien con tu esposa y eres un cristiano, ¿estás ayunando y orando para que tengas una buena relación con tu esposa? Si tú no tienes una buena relación con tu esposo, ¿lo juzgas, lo criticas, lo condenas? ¿O buscas a Dios en medio de tu crisis, en medio de esas peleas? Y sabes esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántos meses oró Nehemías? ¿Cuántos meses? 4 meses. ¿Qué significa Nehemías? Dios, durante esos 4 meses, Dios está viendo el corazón de Nehemías. Observa por favor, versículo 5, observa, versículo 5. Un tercer principio que tenemos que aprender es que el reconstructor levanta una muralla de oración con un corazón totalmente dependiente del Señor. Dependemos de Él. Dice el versículo 5, y te dije, está levantando su clamor, y te dije, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías está totalmente dependiendo de Dios. Hace muchos años atrás escuché a una esposa decirle a su esposo: yo doy gracias a Dios que tú has entregado tu vida a Cristo, pero yo he aprendido a través de la palabra que tú no eres mi proveedor. Hay un Dios que me provee a través de ti. Yo no dependo de ti. Ambos dependemos. Realmente es una mujer muy sabia. Realmente es una mujer muy entendida.
Nehemías se humilla delante de Dios. Nehemías tiene un corazón totalmente interesado por los demás. Nehemías tiene un corazón genuinamente entregado a Dios en medio de su crisis. Y Nehemías depende total y completamente ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa Nehemías? ¿Qué significa Nehemías? Nehemías está allí delante de la presencia de Dios. Y lo primero que le dice es: te ruego. No le dice: mira Dios, te tengo que decir algo. ¿Hasta cuándo voy a orar esto? ¿Hasta cuándo estoy esperando tu respuesta? Nehemías no es un insolente. Nehemías no es un maleducado. Nehemías es un hombre que sabe delante de quién está. Nehemías sabe que está delante de Dios. Y lo primero que tiene que hacer es: te ruego, Señor. Yo le hago una pregunta. Cuando un bebé le ruega a su papá: papito, por favor, quiero ver televisión. Y la mamá dijo que no. Y la mamá dijo que no. Final, ¿llega a ver televisión el niño? ¿Sí o no? Ya ves, tu culpa pues. Tu culpa. El Señor Jesús dijo: si vosotros, padres, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará si ustedes le piden? Si un hijo viene con el corazón humilde, humillado delante de Dios, entendiendo quién es Él, sabiendo que tiene un genuino interés por su hermano, sabiendo que en medio de su crisis se humilla delante de Dios y sabiendo que levanta ese clamor en total dependencia del Padre. Pregunto, ¿acaso Dios nos responderá? Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Dios es el que escudriña los corazones, porque no todo aquel que me llame Señor, Señor. Dios es el que conoce los corazones de cada uno de nosotros. Está viendo tu corazón en este tiempo, en este instante. Yo no lo puedo ver, yo no lo sé. Pero Dios usa a hombres que han dispuesto su corazón, que se han humillado delante de su presencia, que tienen genuino interés por los demás, que realmente quieren depender totalmente de Dios. Dios ama, valora, cuida, protege, enseña, guía, nos muestra su amor, su bondad, su misericordia, su compasión. ¿Quién lo sabe? Nehemías es un hombre. ¿Era sacerdote Nehemías? ¿Nehemías era príncipe? ¿Nehemías era estudioso de las Escrituras? Nehemías era un hombre que conversaba con Dios a través de la oración. Te hago recordar que el trabajo de Nehemías, ¿cuál era? ¿Cuál era su ocupación? ¿Cuál era su trabajo? Copero del rey. Tenía responsabilidades y en medio de sus responsabilidades separaba un tiempo para con Dios. ¡Wow! Nehemías no decía: no tengo tiempo, Dios, mañana. No tengo tiempo, Dios, después. No, Nehemías no. Era un hombre disciplinado, un hombre metódico. Nehemías era único. Te ruego, oh Jehová. ¿Qué dice? ¿Qué más dice después de la coma? Te ruego, oh Jehová. ¿Qué más dice después de la coma? Dios de los cielos. Cuando leí este término, Dios de los cielos, me acordé de Esdras. Me acordé cómo Ciro dice: para que se cumpla la voluntad del Dios de los cielos. Aquí hay algunas personas que están escuchando a Ciro por primera vez. Pero si te acuerdas del colegio de Historia Universal, ahí está Ciro, rey de Persia. Y Ciro, un hombre que no conocía a Dios, sin embargo dice: para que se cumpla la palabra del Dios de los cielos. Esdras repite constantemente al Dios de los cielos. En el Antiguo Testamento 22 veces se repite la palabra Dios de los cielos. 22 veces. De las 22 veces, 17 veces aparece en el libro de Esdras Dios de los cielos. Pregunto, ¿será importante o no?
Nehemías conoce ese término. Amado, yo te estoy diciendo a ti, Dios de los cielos, pero tú no estás entendiendo. Tú no estás comprendiendo. Nehemías sí lo entiende. Te voy a explicar lo que significó y por qué él dice Dios de los cielos. Lo que pasa es que en los tiempos de Dios, antes que venga el exilio, antes que vayan por desobediencia a Babilonia, por rebeldía, la presencia de Dios era manifiesta, descendía, allí estaba con ellos, ellos lo veían, caían postrados a él, que en hebreo se llama Shekinah, pero eso desapareció. Por eso ellos añoraban esa misma presencia. Pregunto, ¿esa presencia ahora dónde está? Cristianos, ¿esa presencia dónde está? Cristianos, ¿dónde está esa presencia? Esa relación, esa unión contigo, esa conversación con el Padre, ¿dónde está? Aquí. ¿Quieres eso tú también? ¿Quieres tener esa relación continua, cotidiana, constante? Entonces necesitas tener un corazón que se humilla, que en medio de su crisis vaya a Él. Por eso Él dice, el Dios de el Señor Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los... Él va a volver. Él va a volver, amigo. Él va a volver. Y es mi función como pastor, como ministro de Dios, decirles a ustedes hoy en esta noche, Él va a volver. ¿Y cuántos sabemos que el Señor Jesús vuelve por segunda vez? ¿Cuántos lo esperamos con gozo en nuestros corazones? $12 metros de altura, 4.5 kilómetros de extensión, 34 torres de vigilancia, hecho en 52 días. ¿De dónde creen que sacó el dinero Nehemías? ¿De dónde creen que sacó la madera, el personal para que lleve la madera, los caballos? ¿De dónde creen que sacó todo eso Nehemías? Nehemías no empezó preguntando ¿qué voy a hacer? Nehemías primero alabó a Dios. Nehemías primero rogó a Dios. Te ruego, Señor, te ruego, Dios de los cielos. ¿Quién está viendo el corazón de Nehemías? Ve que Nehemías tiene un corazón genuino por los demás. Número 2, ve que Nehemías realmente se humilla ante Dios y va en tiempo de crisis delante de Él. En tercer lugar, ve Dios en el corazón de Nehemías que está totalmente dependiendo ¿de quién? De Dios. Muchos dependen de sí mismo, de su profesión, de su ocupación, de sus talentos, de sus dones. Hermano, no pierdas tiempo. Amigo, no pierdas tiempo. Muchos creen que ellos mismos van a poder solucionar sus problemas emocionales, sexuales, matrimoniales, cuales tenga. No pierdas tiempo. Muchos creen que van a poder solucionar sus problemas aislados. No Nehemías. Nehemías va primero delante de ¿quién? ¿Y qué es lo que le dice? Te ruego, oh Dios del cielo. Versículo 6. Esta es la oración de Nehemías. Nehemías está orando y le dice al Dios, a nuestro Señor, esté atento ahora tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Puedes seguir leyendo lo demás, por favor? Nuevamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto tiempo ora Nehemías? ¿Cuál era su ocupación? Sin embargo, separa tiempo para conversar con Dios. ¿En qué tiempo? Algunos dicen, no tengo tiempo, estoy cansado, me voy a dormir. Otros se levantan tarde, dicen, no tengo tiempo, más tarde lo hago cuando vengo. Al final nunca lo haces. En otras palabras, no tenemos dependencia de Dios. Mas no Nehemías. Nehemías es metódico, disciplinado, diligente, responsable, temeroso de Dios. Y con Nehemías no hay excusas.
No es algo que dice, a ver, ¿qué pasó? Voy a orar por ti. No, Nehemías. Nehemías tiene esa costumbre de conversar con Dios, que esto es una devoción más delante de Dios, algo más grande delante de Dios. Y Nehemías le dice, Señor, aquí estoy. ¿Cuánto tiempo ora dice? ¿Cuánto tiempo ora? Día y... Algunos se levantan tarde, dicen, cuando venga de mi trabajo hago mi devocional. Devocional significa que leo parte de la escritura. Hay personas que solo leen un versículo suficiente. Con eso creen, ya cumplí contigo, Dios. ¿Quién ve eso? ¿Quién ve esa actitud del corazón cuando nos acercamos así al Señor? ¿Quién ve? ¿Quieres que Dios te use así? Ya te dije, Dios ve el corazón, Dios escudriña el corazón. Dios sabe cómo estás escuchando su palabra en este instante. Dios usa hombres, usa mujeres, usa jóvenes, usa señoritas que dependan de Él, así como Nehemías. ¿Tú quieres reconstruir esos muros de tu hogar? Empieza en oración. ¿Tú quieres reconstruir los muros de tu propio corazón? Empieza dependiendo de Dios y no de ti mismo y no de nosotros mismos. No tengo tiempo, pastor. A mí no me digas, conmigo no te excusas. Lo que sé que Nehemías oraba. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Dice, Señor, ¿qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre. ¿Qué dice? Nehemías es un hombre que no va a juzgar, a criticar. Nehemías no dice, Señor, tú sabes que mis padres te desobedecieron, fueron rebeldes, fornicarios, adúlteros, Señor, te dejaron, te abandonaron, perdónalos. Nehemías no ora así. Nehemías no ora así. Nehemías es uno de estos hombres que se atribuye el pecado como si fuese el suyo. Nehemías no es un hombre que juzga a su padre. Nehemías no es un hombre que juzga a su madre. Nehemías no es un hombre que juzga a sus conciudadanos, a sus hermanos. Nehemías es un hombre que dice, perdónanos. Se atribuye el pecado, carga en sus hombros el pecado y se lo entrega ¿a quién? A Dios, con genuina dependencia de Dios. El primer principio que hemos dicho, que aquel hombre que quiere levantar esos muros en su familia, tiene que ser un hombre que muestre genuinidad absoluta por los demás. O sea, realmente te preocupan los demás, realmente te interesa la vida de los demás. En segundo lugar, hemos dicho, es un hombre que viene con un corazón rendido a Dios en medio de su crisis. Y en tercer lugar, es un hombre que realmente anda en total dependencia ¿de quién? De Dios. Señor, perdónanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, hemos quebrado tu ley, tus mandamientos, tus estatutos. Perdónanos. Ni siquiera Nehemías los había quebrado. Pero dice, perdónanos. Versículo 7. Sigue orando Nehemías. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En extremo nos hemos corrompido contra Dios. Hasta ahora los esposos no se dan cuenta. Hasta ahora las esposas no se dan cuenta. Hasta ahora los hijos no se dan cuenta que cualquier delito o pecado que se cometa entre cónyuges, entre hermanos, entre esposos, lo cometemos ¿con quién? Con Dios. Si eso entendiéramos, viviéramos de manera distinta y diferente. ¿Qué tal asesor que tenía este rey de Persia, no? Ahí estaba Nehemías, copero. No tenía problemas económicos, no tenía problemas de casa, no tenía problemas de vestimenta, no tenía problemas de salud, no tenía ningún problema.
Nehemías tenía un corazón ardiente por el bienestar de los demás. Nehemías tenía un corazón genuino de dependencia de Dios. Nehemías no trató de resolver sus problemas él mismo. En medio de su crisis fue delante de Dios. Y no fue a quejarse, sino fue a atribuirse el problema como si fuese de él. El último principio lo encontramos a partir del versículo 8. El reconstructor levanta una muralla de oración con un corazón que recuerda las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Nehemías capítulo 1 versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre, para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías va a Dios en oración y le dice: amado Dios, amado Padre, acuérdate que tú prometiste a tu pueblo que si ellos pecaban, entraban, Señor Dios, en cautiverio, se apartaban de ti, Señor, Padre, acuérdate que tú los vas a traer. Acuérdate que tú los vas a hacer volver. Señor, acuérdate de tus promesas. Nehemías es un hombre tan sensible. En medio de la oración, en medio de su clamor, le está diciendo: Señor, papito lindo, acuérdate. Si, Señor, te dan la espalda, tú vas a hacer que ellos se vuelvan a ti. Tú vas a hacer que ellos vuelvan a ti. Tú vas a hacer que ellos regresen a ti. ¿Cuántos han venido por primera vez hoy en este día? Pónganse de pie. Los que han venido por primera vez a esta iglesia, pónganse de pie, pónganse de pie. ¡Wow! Pónganse de pie. ¡Wow! 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 Tomen asiento, por favor. Déjame decirte que Dios te ha traído aquí, no para juzgarte, no para condenarte, no para criticarte, no para que nos veas a nosotros como los perfectos, no, sino para que veas a Dios. Porque Él te dice: vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Yo te he traído aquí esta noche, vuelve a mí. Te apartaste de mí, me diste la espalda, pero yo no te doy la espalda. Yo te amo. Yo veo tu corazón, yo veo tu necesidad. Nehemías está que le dice: Señor, acuérdate. Les aseguro que uno de sus familiares han orado por ustedes. Les aseguro que hoy en este día hay alguno de ustedes que ha estado en la oración del hermano o de la hermana, o de papá o de mamá, o del hijo o de la hija, diciendo: Señor, lleva a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a escuchar tu palabra, Señor, que no condena, sino que te da salvación, te da vida eterna, te da libertad, te da sanidad, te da protección, te da guía, te da seguridad, te da dependencia, te provee todos los días cuando tú la recibes con un corazón humilde delante de Él. Nehemías, versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa.
Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede. Repitan después de mí: concede. Una vez más, digan: concede. 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 ¿Sabe lo que le está diciendo en otras palabras Nehemías? Piensa por un instante, hay que pensar por un instante. Escuchó las penas, la tristeza, las angustias, el mal, la afrenta, la vergüenza, el dolor, la destrucción, los muros quemados, las puertas caídas, las puertas quemadas. Piensa por un instante. Nehemías está allí, sabe que hay gran necesidad económica, política, social, religiosa, sabe que no hay libertad para adorar. Por tanto, ¿qué está diciendo Nehemías cuando dice concede, concede? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está diciendo en otras palabras? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué está diciendo? Úsame. Úsame. Hace 16 años atrás, mi esposa y yo estuvimos sentados allá arriba, cerca donde está la luna. Solamente estábamos escuchando la palabra. Yo escuché un mensaje, y en ese mensaje uno tenía que hacer un compromiso con Dios, no con los hombres. Y hace 16 años atrás le dije a Dios en ese lugar: Señor, úsame. Señor, no hay nada bueno en mí, pero si tú quieres, úsame. Yo no lo puedo hacer por mí mismo, Señor. Recuerdo que yo me levanté sigilosamente, cuidadosamente, para no provocar que mi esposa también se pare, porque yo lo hice. Lo hice imperceptiblemente. De repente siento que alguien me abraza, me agarra la mano y me dice: aquí estoy también yo. Y le dijimos a Dios ese día: Señor, úsanos. 16 años atrás llegan a mi memoria. Nehemías le está diciendo: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Repite después de mí: dale gracia. Dale gracia. Dame gracia. Dame gracia. ¿Sabes qué está diciendo Nehemías? Nehemías está diciendo: Señor, bendíceme. Señor, úsame. Señor, bendíceme. No le está pidiendo dinero, le está diciendo: solo bendíceme. No le está pidiendo riquezas, solo le está diciendo: bendíceme, úsame. Mis dones, mis talentos, mis habilidades, mis capacidades, mi profesión, mi ocupación. Úsame, Señor, úsame. Bendíceme, Señor. ¿Quién necesitaba más bendición? El pueblo. Las familias destruidas, los hogares deshechos. Y Nehemías dice: úsame para ser de bendición. Dios no desprecia al del corazón contrito y humillado. Dios conoce nuestro corazón. Dios ve nuestra angustia, nuestras penas, pero también ve el corazón arrogante del hombre, jactancioso y soberbio, altivo y vanaglorioso, que puede estar aquí sentado, pero su mente, su alma y su corazón están apartados de él. Así como cuando los soldados romanos estuvieron delante de la cruz, ¿correcto? Así María, la mamá de Jesús, estuvo delante de la cruz. Juan estuvo delante de la cruz. Los soldados también. Pero María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado, no solamente estaban en cuerpo, sino también en mente, en alma, en espíritu. Nehemías estaba totalmente rendido al Señor, diciéndole: úsame. Pregunto, ¿cuántas veces oró? Si es 4 meses, estamos hablando de ¿cuántas veces en un día? 2. Por 4 meses, 240 veces, por decir.
¿Tú crees que oró solo un instante, un minuto? No, Nehemías. Nehemías no dice: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te doy, amén, listo, ya mi amor, me voy a trabajar porque estoy apurado. Nehemías no es el que ora en la noche diciendo: Señor, gracias te doy por esta noche porque me has cuidado, protegido en el nombre de Jesús, amén. No, Nehemías no hace eso. Nehemías no es el hombre que se levanta en la mañana y dice: uy, no tengo tiempo. Nehemías no. Día y noche, dependiendo de Dios. Señor, úsame. Señor, bendíceme. Y termina el versículo diciendo: delante de aquel varón, porque yo servía, ¿de qué? De copero. ¿A quién? Al rey. Nehemías tenía una posición económica alta, pero también tenía un trabajo peligroso. Nehemías estaba cerca al rey de Persia, pero tenía un trabajo peligroso. Te voy a explicar. Imagínense que yo soy el rey de Persia. El rey tiene enemigos y los enemigos quieren matar al rey de Persia. Entonces, antes que el rey de Persia beba, ¿quién tiene que beber? El copero. O sea, el copero corría riesgo todos los días. ¿Quién lo libró de cada uno de esos peligros? ¿Quién lo libró? ¿Quién lo libró? ¿Qué significa Nehemías? Porque yo voy a hacer que tu vida, ahora tú, consueles a los demás. Piero va a ser Nehemías. Piero bebe. Si le han echado veneno, lo siento, Piero, pero tu familia va a estar feliz que te... perdón, que bebe. Contemos hasta 3 y se muere Piero. No. Una vez que Nehemías bebía, el copero del rey, entonces recién le servían del mismo lugar donde habían servido a Nehemías. Muchas gracias, Piero Nehemías. Del mismo lugar donde habían servido a Nehemías. Entonces el rey recién podía beber. ¿Quién protegió a Nehemías? ¿Quién cuidó de Nehemías? ¿Quién guardó de Nehemías? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios quiere usarte. Y porque Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Quieres realmente la bendición de Dios? Cuatro principios. El reconstructor levanta una muralla de oración con un corazón genuinamente preocupado por los demás. El reconstructor levanta una muralla de oración con un corazón entregado al Señor en medio de su crisis. El reconstructor levanta una muralla de oración con un corazón totalmente dependiente de Dios. El reconstructor levanta una muralla de oración con un corazón que recuerda las promesas del Señor. El Señor Jesús dijo: yo os digo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Crees a esa promesa de Dios? ¿Crees realmente esa promesa de Dios? Entonces también, ¿por qué no tú y yo le decimos: Señor, úsame, 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 bendíceme para ser de bendición a los demás? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Estás delante de Dios. Estás delante de su trono. Quizás tú digas: pero soy un adúltero, un mentiroso, un soberbio, un altivo, un arrogante. Soy, Señor, un hombre lleno de muchos pecados. ¿Podrás usarme, Dios? La Biblia dice:
Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte de toda maldad, de toda iniquidad. Si tus pecados fueran tan rojos, yo lo haré blanco, más blanco que la nieve. Dile: Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados, mis maldades, mis iniquidades, porque solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Perdóname. Y yo te pido que me uses. Yo te entrego mi vida, Señor. Te entrego toda mi mente, todo mi corazón y todo mi ser. Úsame para ser un padre, un esposo, una esposa, un hijo conforme a tu corazón. Y sea un hombre de bendición, Señor. Úsame. Úsame, Padre. Dile: úsame, Señor. Úsame. Úsame. Yo te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, Señor Dios. Quiero ser un hombre que reconstruya los muros, pero primero reconstruye el muro que yo mismo he derribado por mi pecado. Úsame, amado Dios. Úsame. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús, quien vive y reina por siempre y para siempre. Úsame. Úsame, Dios glorioso. Señor, aquí estoy, Señor, angustiado, angustiada, esperando el tiempo tuyo, Señor. He venido en total desesperación a ti. He esperado que los hombres me digan qué hacer. Úsame, Señor Dios, úsame. Vengo ante tu presencia primero en esta noche. Vengo, mi postro delante de ti, Señor, pues conoces mi corazón, mis penas, mis angustias, mis tristezas. Conoces, Señor Dios, lo desesperado y desesperada que estoy, Señor, por servirte. Perdóname, Señor, me he alejado de ti. Me he alejado de tus caminos. Me he alejado de tus negocios, Padre. He preferido, Señor, mis propios pasatiempos. He preferido, Señor Dios, la satisfacción de mi propia vida. Perdóname. Perdóname. Perdóname, dile. Señor, te necesito, dile. Te necesito, Señor. Usa mis dones, dile, mis talentos, mis habilidades, Señor. Aquí estoy, Padre. Úsame para la gloria de tu santo nombre, Señor. Úsame. Ponte de pie en tu lugar. Ponte de pie en tu lugar. Levanta tus manos al cielo. Mire, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Cierra tus ojos. Levanta tus manos y dile al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Dile, úsame. Dile, úsame, dile. Te entrego mi vida, mi hoy y mi mañana. Dile al Señor: úsame. Construye tu reino con vasos de barro. Señor, tú no desprecias. Con tu luz queremos, dile, Señor Dios, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber. Que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos. Déjales ver que en ti está todo. Que tú eres paz.
que tú eres Rey de majestad. Rey de majestad. Díselo con toda tu mente, alma y corazón, con todas tus fuerzas. Dile: úsame. Te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame. Construye tu reino con vasos de barro.